Ok, entonces, la clase pasada habíamos empezado con el tema eh, la cuestión de ondas, ajá, de ondas y hoy tenemos que retomar la cuestión del sonido y todo eso que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces, empecemos por ahí. Vamos a poner la mano para que no me falte nada. Entonces, el tema de sonido, ¿verdad? Ondas y sonido, lo vamos a ver juntos, más o menos. La parte de ondas es el capítulo 13. En el capítulo 13 también más está la parte de vibraciones, que como tal no vamos a profundizar mucho por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces, si lo quieren comparar contra el libro, estamos empezando desde la sección 13.2, 13.3. Eh, y bueno, entonces, no sé si queda alguna duda sobre las cantidades que vimos la semana pasada. Que lo importante de esas cantidades es que me van a describir la onda, cómo funciona la onda. Es más importante. Entonces, antes de pasar al sonido, necesitamos hablar sobre el hecho de que las ondas pueden rebotar. Si voy a compartir aquí pantalla. Y un segundo, que no se ve. Ahí está. Y entonces, voy a aprovechar ya que estamos en virtual para emplear los dibujitos de libro que están mucho más bonitos que lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿a qué me refiero con que las ondas pueden rebotar? Bueno, existen dos formas en que una onda puede rebotar. O la onda rebota contra un punto fijo, como sería eso que está acá, en donde viene una onda, en este caso es una cuerda, ¿verdad? Y entonces la onda va por la cuerda y choca contra la pared. En la pared la cuerda está fija. Pues vean que la onda lo que hace es devolverse en sentido contrario del que venía. ¿Por qué así? Bueno, porque como la cuerda está fija en la pared le realiza una fuerza adicional que invierte la onda. ¿Ok? En cambio, ¿cuál sería la otra opción? La otra opción sería la onda, que la cuerda en vez de estar fija contra la pared, presente acá algún tipo de mecanismo. Ahora en este caso tenemos que no es una pared como tal, es como una varillita y la cuerda al final lo que tiene es como un anillo. ¿Verdad? Entonces cuando viene la onda puede subir el anillo. Y como el anillo puede subir y bajar junto con la onda, entonces la onda se refleja en el mismo sentido que viene. Entonces, esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque la forma en cómo rebota la onda contra la pared va a determinar qué va a pasar cuando esa onda esté en algún tipo de, ¿cómo se llama esto? De espacio encerrado. Por ejemplo, pensemos en las cuerdas de una guitarra. Entonces, las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, lo que tienen es el primer mecanismo. La cuerda está fija en el diapasón de arriba y la cuerda está fija, perdón, en el puente arriba, donde inicia el diapasón, antes de las clavijas, ahí hay un puente por donde pasan las cuerdas, ¿verdad? Ahí ese es un punto fijo. Y al final de las cuerdas, hay otro puente en donde las cuerdas se amarran y pasan por encima de otra piecita que la sostiene antes de el mecanismo que las amarra. Entonces, en ese caso lo que tengo es que tengo dos extremos fijos. ¿Verdad? ¿Y qué significa que tenga dos extremos fijos? Significa que en ambos extremos la cuerda se va a devolver eh, rebotando. Entonces, un segundo para ver si lo voy a esto bien.
Entonces, esta es la imagen importante. Cuando la cuerda se devuelve, entonces, o mejor dicho, cuando la onda se vuelve en la cuerda con cambio de dirección, lo que va a pasar es que la cuerda va a generar este tipo de vibración. Ese es un posible tipo de vibración. En donde, vean que aquí me está marcando tres puntos negros y dos puntos grises en medio de la cuerda. Que los puntos grises están como en el extremo de la ondita sinusoidal en este caso, y los puntos negros es donde la cuerda va a ser. Como hay una onda en esta cuerda que va a la derecha y hay otra onda que va a la izquierda, y esas dos ondas entonces están continuamente chocando entre sí, el efecto neto es que la oscilación de la cuerda va a ser más o menos como esto, ¿verdad? Genera la forma sinusoidal, luego se aplana, luego sigue recto, regresa a su punto extremo y repite. Luego se aplana, sigue recto, llega a su punto extremo. Este tipo de vibración, cuando la cuerda hace esto, le decimos que esto es una onda estacionaria. Mira, eso sería una onda estacionaria. Y entonces, ¿qué es lo importante con las ondas estacionarias? Que es diferente a la que vimos en la clase pasada. Ahora, la clase pasada era una onda viajera, era una onda que se movía a lo largo del espacio, que viajaba. En cambio, en este caso, la onda rebota, va y viene en el mismo espacio. Eso es el mecanismo que usamos para hacer música, básicamente. Generamos ondas estacionarias. En este caso sería el caso de los instrumentos de cuerda, ¿verdad? Los instrumentos de cuerda básicamente tienen esto. Eh, una foto de cómo se ve esto en la vida real sería la siguiente. Así es como se ve la onda estacionaria en la vida real, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo no llego a ver esta parte en donde la onda se aplana por completo, pero sí veo continuamente la parte que está con sus máximos y las dos, por ahí los puntos, los tres puntos que no se mueven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este es un tipo de vibración que puede generar la cuerda. ¿Sí? En términos generales, esto es lo que define los armónicos. Ustedes me dijeron en la clase pasada que no saben mucho de música, pero bueno. Los armónicos tienen que ver con la vibración que yo puedo conseguir dentro de mi cuerda. Entonces, por ejemplo, entonces, si yo tengo aquí, tengo el caso para varios armónicos. ¿Okay? Entonces, en la primera imagen, ahora está la cuerda con su largo original. El primer armónico es este, donde solo se ve una pancita. ¿Por qué solo se ve una pancita? Bueno, si pensamos que la onda completa es como el segundo armónico, en donde tiene cero, máximo, cero, mínimo, otra vez cero, ¿verdad? Esa sería la onda completa. Quiere decir que en el primer armónico, el armónico fundamental, ¿verdad? La nota fundamental, la onda solamente hace media onda en la cuerda, ¿verdad? Por eso el largo de la cuerda es la mitad de la longitud de la onda. Porque solo estoy viendo una de las pancitas. Eso es lo que uno ve cuando uno toca una cuerda en una guitarra o cuando uno ve que alguien toca un instrumento de cuerdas. Así es como se ven las cuerdas. Para ver el segundo armónico es muy difícil en una cuerda. Las fotos que se ven ahí a la par se hicieron como un generador de ondas estacionarias. Pero es muy sencillo de hacer. Pero bueno, es un poco difícil ver el segundo armónico y el tercero y el cuarto y el quinto y así sucesivamente. Pero sí se da, ¿verdad? Cuando la cuerda vibra en su onda, con una onda estacionaria que hace las dos pancitas, estoy en el segundo armónico. Creo que aquí hay una diferencia con la teoría musical. La teoría musical me parece que es fundamental y luego viene el primer armónico. Pero bueno, esto está escrito por físicos. Yo siempre he tenido dudas con esto. Depende del libro, lo llaman diferente. Entonces, sí, cuidado con las notaciones. Pero bueno, el segundo armónico que plantea aquí el libro
es cuando la cuerda completa la longitud de onda. Entonces, el largo de la cuerda va a ser igual al largo de la longitud de onda del armónico. Y entonces yo podría tener incluso un tercer armónico en donde vean que hace tres pancitas. ¿Verdad? Tres pancitas sería una longitud y media. Es 3 medios de longitud de onda. O sea, el largo de la cuerda corresponde a 3 medios de longitud de onda. Y así podría yo seguir y seguir y seguir calculando diferentes armónicos. De hecho, no sé si alguna vez han notado, no sé cuánto sepan ustedes de música, y me dijeron que no mucho, pero bueno, eh, que a veces uno puede, con el mismo traste en la guitarra, por ejemplo, usted toca, presiona el traste, para la cuerda sobre el traste, y suena un sonido. ¿Listo? Hay una técnica que es tocar el armónico, así le dicen, o bueno, así se dice popularmente, no sé cuál sería la técnica, el nombre correcto de la técnica, que es cuando usted presiona la cuerda sin empujar mucho, o sea, simplemente pone el dedo sobre la cuerda y el traste de manera tal que hay una leve presión, pero es muy leve. Y entonces, cuando usted toca la cuerda, suena un sonido mucho más agudo, es más, suena un sonido una octava más agudo. ¿Lo han visto? ¿Lo han notado? ¿Han visto esa técnica que les estoy tratando de escribir? Bueno, lo que uno hace con esa técnica es que donde usted presiona con su dedo, usted lo que está haciendo es forzando uno de estos puntos que no se mueven, ¿verdad? Entonces en la cuerda, en vez de poder moverse libremente como en el primer armónico, usted pone aquí su dedo, vamos a hacer algo que represente su dedo, bueno, digamos que ese es su dedo, entonces ahí está su dedo presionando y lo que va a generar su dedo entonces es que ese punto que su dedo toca se vuelve el nodo. Ahora, los nodos son estos puntos donde la onda no levanta ni baja. Entonces, al presionar ahí, pero sin presionar muy fuerte, yo obligo a que la cuerda genere un armónico. Porque estoy obligando a la cuerda que en ese punto donde yo estoy presionando sea un nodo. Si yo no, si yo presiono con total fuerza, entonces lo que voy a hacer es que la cuerda desde donde yo estoy presionando hacia adelante hace el primer armónico. Cuando se presiona así suavecitamente, la cuerda genera un armónico superior, que normalmente suele coincidir con la octava. ¿Por qué? Porque estoy forzando los nodos. Lo mismo pasa con los instrumentos de viento, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo que haya llevado música en el colegio ha tocado la flauta dulce. ¿Verdad? La flauta dulce sigue el mismo principio. ¿Cuál es la diferencia? Que el sonido, o bueno, la onda que estamos viendo, ya no es en una cuerda, sino que es en el aire. ¿Ok? Pero bueno, antes de salir de cuerdas, veamos las ecuaciones que rigen esto y hagamos un ejemplo. Acá las ecuaciones importantes son las siguientes. Voy a decir que n representa es decir que n representa el número del armónico. Indica cuál armónico tenemos. Bueno, puede ser el armónico 1, el 2, el 3, el 4. Tenemos el largo de la cuerda. L es el largo de la cuerda. Y entonces lo que queremos es calcular la longitud de onda para cada armónico. Entonces lo vamos a representar de la siguiente manera. Vamos a usar la letra griega aquí de lambda. Un segundito. Para encontrar letras griegas. Entonces lambda dice que está por acá. Entonces lambda n sería la longitud de onda del armónico n. ¿Vale? Esta es la notación. Y entonces, para cuerdas, la regla va a ser la siguiente, es bastante sencilla. La longitud de onda, n,
va a ser dos veces el largo de la cuerda dividido entre el armónico que yo quiera. Así sencillo. Bueno, digo así sencillo, pero esto se le agrega todo lo de la clase pasada, ¿verdad? Vean que un dato importante acá es que habíamos dicho la clase pasada que lo importante o la mejor característica para describir el sonido es la frecuencia, no tanto la longitud de onda. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, bueno, es que la longitud de onda del sonido en la cuerda va a ser diferente que la longitud de onda de ese mismo sonido en el aire. Entonces, lo que no va a cambiar va a ser la frecuencia. Entonces, pasemos esto a frecuencia. Recordemos que frecuencia, a ver, vamos desde el inicio, la velocidad de la onda es longitud de onda por frecuencia. ¿Bueno? Esto lo habíamos visto, es una de las formas de calcular la velocidad de la onda. Entonces, quiere decir que la frecuencia va a ser la velocidad de la onda dividido entre la longitud de onda. Perfecto. ¿Y quién es la longitud de onda? Bueno, entonces puedo calcular quién sería la frecuencia del enésimo armónico. La frecuencia del enésimo armónico va a ser la velocidad de la onda. Y vean que la longitud de onda ahora está dividiendo, entonces le doy vuelta a la fracción. Entonces la n queda arriba y el 2L queda abajo. Ahora, yo podría agrupar la velocidad con el 2L y decir, bueno, es que 2L, ¿verdad? Vean que cuando el n vale 1, el lambda 1, el lambda 1 sería simplemente 2L. ¿Verdad? Entonces yo podría decir, ah, bueno, pero entonces aquí abajo yo lo que tengo es la frecuencia fundamental. Perdón, la longitud de onda fundamental. Entonces, pues, ah, bueno, la frecuencia del enésimo armónico va a ser la velocidad de la onda, la n del armónico, dividido entre la longitud de onda fundamental. 1. Pero acabamos de decir, velocidad sobre longitud de onda es frecuencia. Ah, bueno, entonces yo puedo decir, pero si voy a dividir la velocidad de la onda entre la longitud de onda fundamental, quiere decir que la frecuencia del enésimo armónico va a ser la frecuencia del primer armónico por el número de armónico que ando buscando. Y esta es otra forma de relacionar la frecuencia fundamental con la frecuencia de cada uno de los armónicos. ¿Entienden? Entonces, fórmulas importantes de todo esto que puse aquí, cosas que yo necesito que ustedes sepan calcular, esta de acá y esta acá. No es que lo otro no sea importante, el otro tienen que saber usarlo. Y, por ejemplo, esta acá es una fórmula importante de la clase pasada. No sé por qué es de la clase pasada. Pero bueno, los dos recuadros rojos son como las dos fórmulas nuevas. Y sí tienen que poder hacer este tipo de manipulación, poder modificar, ¿verdad? Sustituir todo lo que vimos en la clase pasada. Pero bueno, esas son como las fórmulas que vamos a estar usando más en los ejercicios y ese tipo de cosas. Queremos ver qué longitud de onda tiene, qué frecuencia tiene. ¿Por qué así? Bueno, porque como les decía, no es lo mismo la longitud de onda en la cuerda que en el aire. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, un ejemplo por acá. Digo, bueno, una cuerda de 65 gramos por metro tensada a, no sé cuál sería una tensión apropiada, podemos una tensión ahí cualquiera, 200 newtons, ¿okay? Tiene un largo
5 centímetros. Entonces ahora le preguntamos, calcule varias cosas. A. Calcule la velocidad de la onda de- del sonido en la cuerda. B. Calcule la frecuencia fundamental de la cuerda. No, no, hacemos competencia. La longitud de onda de la cuerda. C. Calcule la frecuencia, ahora sí. De, este, del segundo armónico. ¿Ok? D. Considerando que la velocidad del sonido en el aire es 343 metros por segundo, calcule la longitud de onda del segundo armónico cuando viaja en el aire. Entonces hagamos esto para repasar lo de esta clase y lo de la clase pasada y ver cómo todo se va integrando. Entonces, según los datos que tengo ahí, ¿cómo rayos llego a calcular yo la velocidad de la onda? Ya esto no les voy a decir nada porque ustedes ya lo hicieron el lunes a clases, tienen la fórmula en sus apuntes. Entonces, mi idea es que busquen en sus apuntes y vean, según lo que apuntaron, si apuntaron todo lo que vimos, cómo puedo calcular la velocidad de la onda en la cuerda, dada la información que me está dando. Entonces, ¿cómo podría calcular eso? ¿Alguna idea? Profe, Dime. ¿cómo está? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que yo el martes pasado no pude ir a clases, entonces no sé si usted de casualidad tiene algún video en YouTube de la clase que vimos la vez pasada. Uf, voy a buscar. El problema es que no sé por qué, por algún motivo, mis clases de fundamentos no las tengo completas. Voy a buscar porque no sé si de ondas tengo la clase. Si la tuviera, se las paso.
pero no le prometo. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, la clase pasada mencionamos que, para la parte A, si yo lo que tengo es una cuerda, la velocidad en la cuerda se calcula de la siguiente manera. Va a tener la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Entonces, aquí la tensión serían 200 newtons y la densidad lineal no lo puedo usar en gramos porque newtons usa kilogramos. Entonces, densidad lineal realmente usamos el símbolo mu para escribirlo. Déjame buscarlo por acá. Perdón, mu. Sí, qué raro, en esta parte del libro usamos mu. ¿Por qué usamos mu? Normalmente se usa lambda, pero... porque lambda es la longitud de onda. Entonces vamos a usar mu para representar la densidad lineal, para no confundirlo con lambda. Y es simplemente la masa entre largo, ¿verdad? Pero sí necesito que esté en kilogramos y metros, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que el mu que yo tengo, el 65, está en gramos y metros. Entonces tengo que hacer ahí el cambiecillo, nada más. Entonces digamos, bueno, si son 65 gramos por metro, y simplemente decimos, bueno, es que en cada kilogramo hay miligramos, y listo. Cuando lo haría 0.065 kilogramos por metro, que es el número que necesito usar. Insisto, porque como estamos usando la fuerza en newtons, los newtons emplean kilogramos. Y nada, entonces decimos, ok, entonces la velocidad de la onda va a ser la raíz cuadrada de la tensión, que son 200 newtons, entre 0.065 kilogramos por metro. Todo esto entre la raíz. Entonces tenemos por aquí algo para calcular. Entonces, eh, entonces, entonces decimos quiero la raíz cuadrada de 200 entre 0.065 y nos dio 51.47 metros por segundo. Esta sería la velocidad del sonido en la cuerda. Perfecto. Entonces pasemos a la parte B. Ahora la parte B, esta sí es la materia que estamos viendo hoy. ¿Cómo calculo la longitud de onda fundamental? Lambda 1. ¿Cómo se calcula lambda 1? Uno que acabamos de ver. 2L. 2L. Perfecto. Y entonces, el largo son 45 centímetros. Vean que hemos estado usando metros para la velocidad, entonces mejor lo paso de una vez a metros. Entonces sería 2 por 0.45 metros. Entonces nos daría 0.90 metros.
Esa sería la longitud de onda fundamental. Ahora, parte C. Quiero la frecuencia del segundo armónico. Calculo la frecuencia del segundo armónico. ¿Cómo calculo la frecuencia? Todo paso de longitud de onda a frecuencia. Entonces veamos los apuntes que vamos a hacer. Si yo quiero la frecuencia de N2, ¿qué hago? Quiero F2. ¿Cómo calculo F2? Entonces, para la frecuencia 2, lo que hacemos es usar el paso previo a la fórmula encerrada, porque ya tengo la velocidad de la onda, ya tengo que el n vale 2 y ya tengo la longitud de onda 1. Entonces, lo más conveniente sería usar esa fórmula, ¿verdad? En donde el 2 que está ahí multiplicando es porque es el n que yo estoy buscando. De aquí es esto. Y entonces decimos, bueno, entonces esto es súper fácil de calcular. Tengo que la velocidad de la onda era 55.47 metros por segundo por el 2, que no tiene unidades, entre 0.90 metros. ¿Verdad? Ahí vemos que metros arriba cancela con metros abajo. Entonces, 55.47 por 2 entre 0.9 da una frecuencia de 123.27 Hz. Eh, qué interesante, le pegué a la nota Si 2 del segundo. No sé cómo hacer para que escuchen el sonido, pero no importa. Si es una nota real, yay, le pegamos una nota real. Muy bien, entonces, eso es, como les decía, este sería la nota B2, o en español uno a la B le llama Si.
Profe, ¿qué es HZ? Hertz. Entonces, Hz es Hertz, es la unidad de frecuencia. Eh, y entonces decimos, bueno, en la clase pasada estábamos viendo que un Hertz es lo mismo que 1/1 segundo. Por eso es que el metro de arriba cancela con el metro abajo y queda un segundo dividiendo. Por eso es que quedan Hertz. Entonces, si quieren escuchar cómo suena ese sonido, pueden buscarlo en internet. De hecho, es 123.47 el señor radio, no importa. Está afinado. Sí, dudas. Va a pasar. Esto es lo que está. No, eso creo que se llama. Pero no mucho eso, es subjetivo, música. Pero bueno, ese sitio que les pasé por el chat les presenta todas las notas. Entonces sería el de la fila B, la nota que está abajo el número 2 de la columna 2, 123.47. 123.27, estamos suficientemente cerca como para decir que es la misma nota musical. Y bueno, entonces, eh, esta cuerda está afinada para tocar ese sonido. Perfecto. Más o menos, un poquito desafinado porque nos dio punto 2 en vez de punto 4, pero no importa. Estamos suficientemente cerca. Ahora, considerando que la velocidad del sonido en el aire es 343 metros por segundo, quiero la longitud de onda de este segundo armónico cuando ya es un sonido que viaja por el aire. ¿Cómo le calculo la longitud de onda a ese sonido? Ya tengo la frecuencia, ya tengo la velocidad del sonido en el aire. ¿Cómo calculo la longitud de onda? ¿2 L sobre N? Eso estaría bien, pero mal al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, no, por acá, parte de. Si usted dice, es que yo voy a calcular la longitud de onda con la fórmula que usted acaba de darme, 2L, 2L sobre N, esta fórmula me va a calcular la longitud de onda en la cuerda. Entonces sí, me va a dar la longitud de onda correcta para el segundo armónico en la cuerda. Pero la pregunta en dónde está pidiendo, ¿cuál onda? ¿La onda de la cuerda o la onda dónde? ¿Dónde está la onda? Me están preguntando. En el aire. En el aire. Entonces no me sirve esta fórmula. Esta fórmula está bien para la cuerda, pero si ya me paso al aire, ya no. Entonces, lo que tengo que usar es la relación que usé por acá. ¿Verdad? Este en el recuadro azul. Velocidad es longitud por frecuencia. Entonces, esa es la fórmula que podemos usar. Porque les explicaba el lunes que para cualquier onda en cualquier parte usted puede relacionar que la velocidad es la longitud de la onda por la frecuencia. Esto mismo lo podemos hacer para sacar el lambda de la cuerda. ¿Verdad? La longitud de onda en la cuerda también puede usar esto. La diferencia está en la velocidad que yo use.
Si yo voy a usar entonces, si yo quiero calcular la longitud de onda en el aire, voy a usar la velocidad que hay para el sonido en el aire. Y si yo quiero la longitud de onda en la cuerda, usaría la velocidad del sonido en la cuerda. Entonces, ya yo sé que yo lo que quiero es usar la frecuencia 2 para obtener la longitud de onda del armónico 2. Y la diferencia, insisto, es que vamos a usar la velocidad del aire. Entonces, en el aire la velocidad son 343 metros por segundo, esa es la velocidad del sonido. La frecuencia nos dio 123.27 Hz. Y entonces tenemos 343 entre 123.27 da una longitud de onda de 2.48 metros. Y vean qué pasa si usamos esta otra formulilla. La longitud de onda entonces en la cuerda, tal vez esto lo voy a encerrar por acá, que esto va a ser en la cuerda. Entonces, yo pude haber dicho, haberle hecho caso a la compañera, ¿verdad? Andy que me dijo eh, que usáramos esto. Está bien, como les digo, no está del todo mal, pero no es exactamente lo que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque yo lo quería en el aire. Entonces, para la cuerda puedo usar, sí, el 2 por lo largo por el n, que el n era 2, ¿verdad? Porque yo estoy con la onda del segundo armónico. Entonces, sería 0,90. ¿Verdad? Simplemente largo la cuerda. ¿Sí? 0.45, que es el largo de la cuerda, metros. ¿Ok? O yo también hubiera podido haber usado esta fórmula que acabamos de usar. Ajá, y haber dicho, bueno, ok, entonces yo puedo usar 2, la longitud de onda 2, podría usar la velocidad de la onda en la cuerda. Y dividirlo entre la frecuencia 2. ¿Y cuál es la longitud de onda en la cuerda? Bueno, la frecuencia en la cuerda, eh, la velocidad. La velocidad en la cuerda era 55.47 y la frecuencia de 123.27. Entonces nos da 55.47 entre 123.27, nos da, ahí rondeando el segundo decimal, igual 0,45 metros. Por eso les decía, esta fórmula la podemos usar siempre, 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 no importa en dónde esté la onda. Eh, la longitud de onda siempre va a ser velocidad entre frecuencia. O bueno, la velocidad de la onda siempre longitud por frecuencia. Eh, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la pregunta lo que quería era el aire, entonces tengo que usar la velocidad del sonido en el aire. Sí hay que tener cuidadillo de qué es lo que me están pidiendo para tener completa certeza de cuál velocidad tengo que usar. ¿Okay? Sí, queda claro esta parte de acá. Los armónicos, ondas estacionarias, el sonido. Profe, una pregunta. Dígame. ¿De dónde salió el 55,47? 55,47 fue la parte A que calculamos, que es la velocidad de la onda en la cuerda. Para que para las cuerdas habíamos visto que una fórmula específica de cuerdas es usar que la velocidad de la onda en la cuerda va a ser la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividido entre la densidad lineal de la cuerda. La densidad lineal es masa entre largo y se da en kilogramos por metro.
podría dar por gramos por metro, pero es mejor siempre convertirlo todo a unidades del sistema internacional. Pero es que ahí es 51. Ah, lo copié mal. Perdón. Dejen que aquí en la calculadora, es que está usando el número aquí en la calculadora, no sé si lo ven, que da 55, yo que copié 51. Perdón, entonces déjenme ver. O sea, todos los números están bien, lo único que está mal es este de aquí. Gracias por traerlo a corazón. Muy bien, entonces, ¿dudas con esto? No. Voy a mencionar solamente, porque ocupo otro libro, de hecho, para imágenes de él, lo que pasa en los instrumentos de viento. No sé si les da curiosidad de qué pasa con los instrumentos de viento. Y pasa algo muy, muy parecido, pero no es lo mismo. Eh, Porque en el instrumento de viento, ¿verdad? El sonido como tal es una onda, cuando viaja en el aire, es una onda longitudinal. Si quiero mencionarles eso, pero déjenme encontrar. Ajá. Entonces, en el aire el sonido se mueve ligeramente diferente que como se mueve la onda de la cuerda, ¿verdad? No vamos a ver la mate de la onda en el aire, porque no, pero sí quiero comentar más o menos la diferencia. Porque lo que tenemos es una onda longitudinal. No, pero este libro no me gusta tanto los símbolos. Y entonces, ¿qué significa que sea una onda longitudinal? Que sea una onda longitudinal implica que, a diferencia de la cuerda, en donde la cuerda sube y baja mientras la onda avanza, en el aire la onda avanza en una dirección, pero vibra, o sea, va y viene en esa misma dirección. Eh, entonces, por eso es que se le dice longitudinal. Ajá, ese es el libro que quiero usar. Entonces, la imagen. Que sea una onda longitudinal va a generar la siguiente situación. Entonces, voy a ponerlo a la par un segundo con la cuerda. Un segundo a la par. Ahorita lo vuelvo a ordenar. Está el aire, aquí está la cuerda. Entonces, en el aire, yo lo que ocupo, aquí lo que estamos usando para representar el sonido en el aire es un tubo. Entonces, tengo un tubo donde el tubo adentro del tubo tiene aire. Y en un extremo del tubo, entonces tengo aquí una especie de émbolo que empuja y jala al aire. Cuando el émbolo empuja, junta al aire, por eso es que aquí está en celestito. Y cuando el émbolo jala, da espacio ahí, ¿verdad? Como el aire lo juntó aquí en esta sección, entonces ese espacio queda como vacío y ese vacío succiona el aire que regresa otra vez hacia el émbolo para que el émbolo lo vuelva a empujar. Entonces el aire nunca avanza porque el aire es empujado hacia adelante, pero luego es succionado hacia atrás, luego es empujado hacia adelante, luego es succionado hacia atrás. Entonces hace una vibración hacia adelante, hacia atrás, en el mismo lugar. Aquí podemos seguir, ¿verdad? Esta partícula rosada, esta primera partícula rosada que empieza respecto a esta línea, empieza acá en el centro, en el borde derecho de esta línea rosada. Esta partícula resulta que es jalada hacia atrás por el vacío que había y de pronto vuelve a ser empujada hacia adelante por el que el émbolo la empuja, de manera que se pasa un poquito más allá de la zona roja, de la zona rosada en donde empezó,
pero no se escapa. ¿Por qué? Porque una vez más el vacío la jala hacia atrás y regresa donde empezó. Y eso es lo que le va a pasar a las partículas del aire. Las partículas del aire van y vienen, a diferencia de la cuerda, que la cuerda lo que hace es que sube y baja. La cuerda sube y baja mientras la onda avanza. El aire va y viene mientras la onda avanza en el aire. Y entonces aquí me marcan la longitud de onda, ¿verdad? Habíamos dicho la longitud de onda era desde un máximo hasta el siguiente máximo. Aquí lo estamos viendo en los mínimos de presión, ¿verdad? Dice, bueno, entonces desde este mínimo de presión al siguiente mínimo de presión también se cumple la longitud de onda. Entonces la mate la misma, cambia ahí conceptualmente algunas cosillas, entonces no vale la pena hacer la diferencia matemática conceptual, porque en el fondo lo mismo. Lo que sí me llama la atención, o sería interesante simplemente mencionar, es qué le pasa entonces a las ondas de estacionarias en este caso. A ver si tengo eso por acá. Ajá. Entonces, con los instrumentos de viento, entonces voy a tener dos posibilidades. Con las copias. Este es un desordenado. Esta es la parte de parametría. A ver. Entonces, en la cuerda, ¿verdad? Teníamos esta cuestión de acá, de los armónicos, como vienen acá, y la cuerda tenía dos extremos agarrados. Y los instrumentos de viento no tienen esa restricción, los instrumentos de viento tienen un poquito más de libertad, porque podrían hacer las siguientes dos opciones. Una opción es que tengan los dos extremos abiertos, o sea, que sea un tubo que usted sopla por un lado, y el otro lado del tubo está abierto como si fuera una flauta dulce. Deben hacer lo siguiente. No perder esa información. Entonces, esta es una opción. El siguiente armónico. Y este es el equivalente a lo que le pasa a la cuerda, más o menos. Funciona parecido a como funcionó una cuerda. Okay. Entonces, si lo comparamos contra la cuerda, se parece un poco. No es exactamente lo mismo porque ya no voy de nodo a nodo, sino que ahora voy de antinodo a antinodo. O sea, la cuerda iba de un punto fijo a otro punto fijo, pero entonces el instrumento de viento va a ir de un punto abierto a otro punto abierto. Entonces, por eso es como equivalente pero diferente. Lo que pasa es que entonces los instrumentos de viento tienen otra opción adicional. Van a traerme la otra opción. La otra opción es parecida pero diferente. Y es que yo podría cerrar uno de los dos extremos y aún así el instrumento de aire funcionaría igual. O sea, sigue funcionando.
Entonces, por ejemplo, yo podría tener el fundamental aquí sería diferente porque eh, tengo tengo ahora un cuarto de la longitud de onda, ¿no? Igual no les voy a exigir eso para el examen y cosas por el estilo, pero sí me parece curioso, interesante mencionar, ya que estamos hablando de instrumentos de aire. Y entonces, aquí pasa algo interesante, no voy a tener un segundo armónico, voy a saltar directamente al tercero porque no puedo tener un segundo armónico. ¿Sí? Porque ya no puedo tener números impares, ya no puedo tener números pares por esta nueva configuración de mi instrumento de viento. Y así entonces el siguiente ya no sería el armónico, ese ya no es el tercero, sino que es el quinto. ¿Verdad? Porque no puedo tener números impares, números pares. Entonces, es algo divertido, bueno, no sé, digo yo, pero a mí me divierte estas cosas, pero yo estudio física, entonces tal vez estoy un poco sesgado. Pero bueno, no sé si a ustedes les parece igual de interesante. Entonces, ¡ay, qué chido! Este, los instrumentos de aire tienen esta diferencia, ¿verdad? Respecto a los de cuerdas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces, los instrumentos de aire tienen esta pequeña diferencia, ¿verdad? Yo podría dejar uno de los extremos diferente al otro. En la cuerda no puede pasar esto, porque la cuerda sí o sí tiene los dos extremos fijos. Yo no puedo dejar un extremo de la cuerda libre, porque si no, no se me va a volver la onda, ¿verdad? Y ponerle un anillito y que esté resbalando el anillito, bueno, eso es como medio difícil de conseguir y va a haber un montón de fricción que va a evitar que se mueva bien y al final va a tener el roce entre el anillo. Entonces, no, no vale la pena. Pero con los instrumentos de aire sí puedo hacerlo, ¿verdad? Los instrumentos de viento, entonces, pueden tener esas dos opciones. Esto lo usa mucho el órgano, por ejemplo. El órgano funciona con un montón de tubos. Y ahí sí, tengo tubos grandes, tubos pequeños, tubos abiertos, tubos cerrados. Y lo único que necesito es soplar aire por uno de los dos extremos, ¿verdad? Y dependiendo, y por eso es que el órgano, los órganos tienen tantas teclas, porque en el fondo usted lo que está haciendo es abriendo y cerrando válvulas para que lleguen a algún tubo en específico, ¿verdad? Y, pero sí, también por eso los órganos fueron diseñados pensando para simular una orquesta completa. Bueno, puede hacer el sonido del violín, el sonido de las trompetas, el sonido de todo ahí. Es como el primer sintetizador histórico, súper chido. Pero bueno, entonces en el sonido, en instrumentos de viento, funciona con esta lógica que es ligeramente diferente, pero ven que en el fondo es el mismo tipo de fenómeno. Tengo otra vez aquí la onda que se repite y no lo voy a usar porque no lo voy a evaluar en el examen. Sí se lo menciono porque, digo, me parece que es parte de cultura general. Ya que estamos hablando de sonido, vale la pena mencionarlo. Pero sí sé que el hecho de que el tubo cerrado sea diferente y usar otras fórmulas puede llegar a confundir. No vale la pena este, evaluarlo así. Entonces nos vamos a quedar con las fórmulas que vimos porque van a ser para cuerdas. En todo caso, si me pongo muy creativo, les podría poner un tubo abierto, pero un tubo cerrado, abierto, cerrado, no. Ya se sale lo que, depende de lo que haga. Pero sí quería como completar la parte de cómo funciona entonces, ¿verdad? Si ya vimos los instrumentos de cuerda, cómo funcionan los de viento. ¿Verdad? Y así es como funcionan los instrumentos de viento. Pero bueno, ¿dudas con esto? ¿Quejas, comentarios, sugerencias? Bueno. Y entonces, así como vimos la clase pasada que el sonido tiene una rapidez para las cuerdas, en el aire también. Yo acabo de usar la rapidez del sonido en el aire como 343, pero aquí tal vez tuve que haber aclarado que esto es cuando el aire tiene eh, 20 grados Celsius de temperatura.
¿Por qué? Porque la velocidad del sonido en el aire va a depender de la temperatura. Entonces podemos usar la siguiente fórmula: la velocidad del sonido en el aire va a ser igual a 331 más 0.6 por la temperatura, y esta temperatura la vamos a usar en grados Celsius, porque el 0.6 está calibrado para usar Celsius. Entonces, esta es una forma de calcular la velocidad del sonido en el aire. Según la temperatura. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo no les menciono ninguna temperatura, suman que estamos a 20 grados Celsius. Eso es como lo estándar, esa es la temperatura estándar. Entonces, y es que en el fondo, ¿verdad? Esto depende también de otras variables, ¿verdad? Entonces, no le voy a dar mucha importancia a... Si no les doy una temperatura específica como para que usen esta formulita abajo, vamos a pensar que es simple y sencillamente 20 grados Celsius. Y ahora, el sonido como tal, entonces tenemos una escala, ¿verdad? Que nos dice qué podemos escuchar y qué no, ¿verdad? Entonces, para el sonido, sí vamos a diferenciar entre el infrasonido, el sonido y el ultrasonido. ¿Por qué? Porque somos humanos y todo lo hacemos respecto a nosotros. Entonces, infrasonidos son aquellas frecuencias que son menores a 20 Hz. Entonces, frecuencias más pequeñas que 20 Hz ya no las llegamos a escuchar. ¿Por qué? Porque es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, 20 Hz significa que el aire empuja y jala, ¿verdad? Ese va y ven, como el... Si regresamos al émbolo, este ir y venir del émbolo sucede 20 veces cada segundo. Entonces, cuando llega a su oído, empuja el aire, ve al tímpano, lo jala, empuja. Y como son 20 veces cada segundo, es muy lento. Entonces el cerebro empieza a recibir la señal, dice, ok, llegó a un empuje, pero no pasó nada más. Y no lo registra como sonido, porque es muy lento. El ultrasonido, en cambio, va a ser cuando tenga frecuencias que son mayores a 20 kHz. 20 kHz va a ser más pequeño, ese es el límite, lo más agudo que escuchamos. Entonces la frecuencia del ultrasonido es mayor que 20 kHz. Entonces el sonido es todo lo que está en medio. ¿Verdad? 20 kHz solamente como para que todo esté súper claro, son 20.000 Hz. Entonces, nosotros solo podemos escuchar sonidos entre 20 Hz y 20 kHz y más o menos, ¿verdad? Con un montón de asteriscos. ¿Por qué con un montón de asteriscos? No sé si a ustedes les pasó, lo vieron hace una época, no sé hace cuánto. Había un montón de dedillos en redes sociales de gente que ponía un grupo de gente y empezaba a sonar un pito y pues cada vez se hacía más agudo. Y la idea era que cada quien indicara cuándo dejaba de escuchar el sonido. Evidentemente los más viejos dejaban de escuchar primero. ¿Por qué? Claro, piénsenlo así, entre más viejo está usted, más desgastado está su cuerpo, entre más desgastado está su cuerpo, menos presión. Entonces, 20 kHz ya es mucha velocidad. Entonces, el tímpano está moviéndose, va y viene, va y viene, va y viene 20.000 veces cada segundo. Es tanto que puede ser tan rápido, tan rápido, tan rápido que los músculos ya ni siquiera logran mover. Tan rápido, tan rápido, tan rápido, que para el registro de la señal ya es como que no se está moviendo. Entonces no registra nada. Y entonces cuando uno se hace viejo, el tímpano se va tensando y entonces no logra mantener la velocidad con frecuencias más pequeñas. El infrasonido se usa mucho en equipos de sonido, ¿verdad? Eso es lo que usted siente, ¿verdad? El infrasonido se usa para que usted sienta la música. No sé si han escuchado esa expresión. Ese es el boom, boom, boom que usted siente en el pecho, que golpea. Para eso son las ondas de infrasonido. Por eso es que los equipos de sonidos súper caros, que tienen un montón de parlantes, tienen un parlante enorme para hacer sonidos desde 16
Hz. Y usted dice, ¿para qué 16 Hz si usted no los va a escuchar? Porque usted lo sienta, ¿verdad? Es una cosa que usted tiene. Es más, ejemplos de uso de ultrasonido en el mundo real es, por ejemplo, los elefantes. Es interesantísimo. Las manadas de elefantes solo son hembras y crías. ¿Por qué? Porque los machos son insoportables, entonces los echan. Pero entonces, cuando una hembra entra en celo, se vuelve insoportable y la echan. Y ella lo que hace es empezar a vibrar su cuerpo y transmitir esa vibración al piso con las patas. ¿Verdad? Es una vibración infrasónica que no viaja por aire, porque esa es otra, ¿verdad? El infrasonido es tan lento que no logra viajar por aire, pero sí viaja por suelo, por sólidos. Y entonces por el suelo va la vibración y los elefantes machos que están cerca de ella, cerca sería un radio de no sé cuántos kilómetros, eh, escuchan la vibración y el llamado de la elefante hembra a través de sus patas, porque el sonido le llega por la vibración del suelo. Y así es como ubican dónde está esta hembra que está en celo. Entonces es una aplicación del infrasonido. Obviamente nosotros no podemos escucharlo porque es infrasonido, pero sí podemos registrar con sensores la vibración. Eso sí se puede hacer. Y bueno, hablando también de cosas que podemos escuchar y no podemos escuchar, entonces definimos la escala de decibeles, ¿verdad? Entonces, para entender la escala de decibeles, vamos a tener que definir lo que es la intensidad. Entonces, intensidad es simplemente, voy a llamar la letra I, y se va a definir como potencia entre área. ¿Se acuerdan de potencia? Vimos potencia, ¿no? Cuando vimos energía, ¿no? ¿Se acuerdan de potencia? ¿No se acuerdan de potencia? Es un buen momento para decir, pero sí, profesor, obviamente, o no, profesor, no tengo una idea de qué está hablando, por favor, repítelo. Ahora, dicen que el silencio otorga, entonces si no dice nada es como, claro, de fijo sabemos que es potencia. Sí, no, tal vez, nunca me había escuchado eso. Ok, ya que todos son expertos en potencia, entonces no hay problema con esto. Y el área, bueno, normalmente el área es esférica porque el sonido se transmite de forma esférica en el aire. Entonces, la forma en cómo el sonido se transmite es así. Ok, ya que no tengo una cachorro. Entonces, esto es lo que pasa con el sonido. Ahora el sonido se transmite de forma de superficie esférica. Entonces, el área que vamos a estar usando acá para calcular la intensidad va a ser la de una esfera. Espero que todos se acuerden, o si no se acuerdan, no importa que se los digo. El área de una esfera va a ser 4pi por r al cuadrado. El 4pi sale que es una esfera, que, ¿verdad? Entonces tengo el ángulo azimutal, el ángulo eh, longitudinal, latitudinal, perdón. El latitudinal, el azimutal, y entonces eso se integra y 4pi. Un segundo, no era respiración. Entonces, por eso el 4pi. Y entonces, esto va a ser, y el radio está al cuadrado, perdón. Era eso que voy a intentar hacer. Ahora sí. Entonces, así vamos a calcular la intensidad. La intensidad, entonces, va a tener unidades de watts, porque la potencia tiene unidades de watts,
por metro cuadrado. Esta es la unidad de intensidad. Evidentemente la intensidad tiene que ver con el volumen, con qué tan fuerte se escucha algo. Aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Lo primero es que la potencia no se va a reducir. ¿Por qué la potencia no se reduce? Bueno, porque la potencia es la energía que la onda transmite. La onda tiene una cantidad de energía que va a transmitir y siempre la va a transmitir. Lo que sí se va a reducir es la intensidad. ¿Por qué? Porque la potencia se va a repartir en el área. Entonces, entre más lejos estoy, el área se hace más grande. Entre más grande se hace el área, entonces la intensidad es menor porque estoy repartiendo la misma potencia en una mayor área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo te voy a decir, bueno, la potencia en un punto 1 tiene que ser igual a la potencia en un punto 2. Entonces vamos a decir, bueno, ok, la potencia va a ser intensidad en el punto 1 por el radio al cuadrado en el punto 1. ¿Qué pasa con el 4pi? Que cuando lo igualo al punto 2, 4pi de un lado, 4pi del otro, cancela. Y entonces esta relación de acá me va a permitir ver cómo baja el volumen del sonido conforme yo me alejo. R sería qué tan lejos estoy, ¿verdad? Entonces usted podría decir, bueno, si estoy en el concierto en medio estadio, el R son 2 metros. Pero cuando vengo del carro, del parqueo, estoy a 250 metros del estadio, entonces, si cuando estoy justo en el estadio escucho una intensidad, qué sé yo, de 150 watts por metro cuadrado, ¿cuánto escucho desde el carro? Entonces uno podría calcular ese tipo de cosas. Porque entonces puedo relacionar la intensidad, ¿verdad? Y la intensidad es el volumen. Lo que pasa es que el volumen como tal no lo medimos en intensidad, porque la intensidad es una cantidad física muy general. Entonces vamos a definir la escala de decibeles. Y la escala de decibeles entonces me va a permitir dar el volumen. ¿Por qué? Porque entonces para definir la escala de decibeles vamos a decir que la mínima intensidad audible es I sub 0 y vale 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. O sea, una intensidad menor que esto yo no lo escucho. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente energía. Yo necesito que al tímpano le llegue al menos esta cantidad de energía, para esta intensidad que me transmite energía por área, para que sea suficientemente fuerte para mover el tímpano. Si no, no lo va a mover, entonces no lo voy a escuchar, básicamente. Entonces la escala de decibeles va a usar este mínimo para definirse. Entonces, normalmente los decibeles los damos con la letra beta. Beta. Y entonces decimos, bueno, beta está en decibeles. Decibeles se escribe dB con B mayúscula. Y entonces voy a decir, bueno, la beta que está en decibeles va a ser igual entonces a 10 por el logaritmo base 10 de la intensidad del sonido entre la intensidad mínima que puedo escuchar. Y entonces, les dejo por acá esta imagen que trae el libro, que es muy bonita, entonces vale la pena dejarla. No sé si la copio bien. Y entonces, aquí me dice más o menos cómo funciona esta cuestión de los decibeles. Entonces, por ejemplo, 0 decibeles es el umbral de audición. Cosas menores a 0 decibeles, el humano no lo puede escuchar. Cuando a usted le murmullan, eso es como 20 decibeles. Cuando está ahí en la Tinoco y está tranquilo, o sea, nunca, son como 40 decibeles. Y una casa promedio debería ser 50 decibeles, pero ahora no sabemos si esto considera una casa latina, entonces probablemente no. Una conversación normal entre las personas normalmente anda por ahí de 60 decibeles. El ruido de los carros que pasan en la calle, ¿verdad? Los pitos, todo eso, andan en 70 decibeles. En una fábrica, eso ya es molesto, ¿verdad? La fábrica son 80 decibeles. 90 decibeles, no sé si alguna vez han tenido la experiencia de estar en un tren subterráneo, eso es bastante bullicioso.
No cuando usted está en el tren, no cuando usted está en la parada del tren, en la estación, y pasan los trenes a la par suya, súper bullicioso. Ya 90 decibeles es mucho sonido. Un volumen muy alto. 100 decibeles ya es un taller de maquinaria. Vean que aquí ya empieza el umbral del dolor, por ahí de los 100, 110 decibeles. ¿A qué me refiero con umbral de dolor? Quiere decir que usted le está transmitiendo tanta energía al tímpano que lo está moviendo muy violentamente, lo está moviendo con tanta violencia que duele el oído de lo fuerte que usted está moviendo. Por eso es que ¿verdad? La perforadora neumática, estos bichillos aquí que rompen la calle, usted ve que el operario siempre tiene audífonos, ¿verdad? En realidad no son audífonos, son simplemente dispositivos de seguridad para tapar el sonido, porque ya llega a ser peligroso para la salud. Esos son 120 decibeles. Y vean que el despegue de un avión a chorro, no un avión comercial, sino un avión a chorro, ya son 140 decibeles. Y el cohete, ¿no? Un cohete, un lanzamiento de cohete, llega a 180. Entonces vean que la escala del sonido, ¿verdad? El volumen es chiquitita. ¿En qué sentido? Eh, Uno no quiere pasar de 70. 70 es mucho, demasiado. Eh, y está diseñada así. Si usted lo compara con la intensidad aumenta un montón, la intensidad varía con números muy grandes, ¿sí? Por eso es que se hace una escala logarítmica, para que baje, para que un aumento muy grande en la intensidad del sonido, ¿verdad? En el volumen, tenga un número pequeño, ¿verdad? Porque en términos de intensidad, un aumento grande de volumen tiene un aumento grande de intensidad y tiene un montón de notación científica que usar y hay un montón de componentes, se vuelve complicado usar la intensidad solita. Por eso uno usa decibeles para medir el nivel del. Pero bueno, dudas antes de dejar la clase. La clase que viene hacemos prácticas sobre esta parte de intensidad y escala de volumen. Pero dudas con lo que acabo de mencionar sobre el sonido, estos aspectos generales del sonido en el aire. Sería el capítulo 14. Del capítulo 14, solo para mencionarlo por acá, no sé si nos dé tiempo de verlo todo o si solamente veremos estas secciones. Aquí estábamos comentando sección 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4 y tal vez las 6, pero no sé si las 5 nos dé tiempo de comentarlo más en profundidad. No, ni siquiera la 4. Eso no es una interferencia y eso. Aunque sí lo mencionamos más o menos. Pero bueno, ¿dudas antes de dejar la clase? No, profe, todo bien. Perfecto, entonces dejémoslo por acá porque yo sé que virtual es más pesado. Sí, yo me puedo quedar aquí un rato más, si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Y el lunes entonces sí prefiero retomar esto en presencial, hacer ejercicios. Yo les voy a pasar esto por mediación, el video de la clase y los apuntes. Entonces nos vemos. Tan bonita tarde, muy seguros. Chao, profe, gracias. Chao, Gracias, hasta luego. un gusto, hasta luego. Profe, cualquier cosilla, si llega a encontrar algún video relacionado a la primera clase, lo pasa, porfa. Y si no, le voy a decir que si no encuentra alguno, no sé si me puede recomendar como tal vez algún profesor en YouTube o algo para ver ese tema, digamos. Ok, voy a buscar. Si encuentro algo, les aviso. Si no pasa, pues, por mediación. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.